Bienvenidos a Brands for Future, un podcast desarrollado por el equipo de Crater en el que filosofamos sobre branding, diseño y estrategia de negocio. Soy Guillermo Centurión y hoy vamos a hablar sobre Goebbels y la propaganda nazi. El siglo XX fue un siglo manchado por la sangre. 2 guerras mundiales en las que intervinieron decenas de países y que llegaron a movilizar hasta 170 millones de soldados entre las 2 guerras, una auténtica barbaridad. En el año 14, el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado a manos de un nacionalista serbio, y este fue el detonante de una guerra que se extendería por toda Europa durante más de 4 años, la Primera Guerra Mundial. Después de 4 años de duros enfrentamientos, finalizó la que hasta este momento había sido la guerra más cruel de la historia de la humanidad. Los imperios alemán y austrohúngaro acordaron un armisticio que pondría fin a las hostilidades y que se materializó en la firma del Tratado de Versalles. Los 4 países vencedores de la guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, presentaron al bando perdedor un acuerdo de paz, con unas condiciones durísimas y bajo la amenaza de continuar la guerra si no accedían a firmar este tratado. Pero bueno, al final accedieron y firmaron lo que después se llamó el Tratado de Versalles, que se firmó en la Sala de los Espejos precisamente del Palacio de Versalles. Supuso básicamente que Alemania debía entregar el 13% de sus territorios, tuvo que desarmarse completamente, entre otras cosas, tuvo que entregar todas sus flotas, y también se comprometía a pagar una cuantiosísima indemnización económica en términos de reparaciones de guerra. Pero quizás lo más polémico, y una de las cosas que más descontento provocó en el pueblo alemán, fue la consideración de Alemania como la única responsable del conflicto. Con la firma de este tratado de paz, el Tratado de Versalles, se constituyó en el Imperio alemán lo que hoy conocemos como la República de Weimar, marcada por una fuerte crisis económica, y no solo por el pago de estas reparaciones de guerra, que fue determinante, sino por el gasto que supuso la propia guerra y la fuerte devaluación del marco de oro, el Goldmark, la moneda del Imperio alemán en este momento. En el año 29, el crack bursátil estadounidense, que causó una crisis económica en todo el mundo, fue especialmente duro en Alemania por la situación que ya venían arrastrando. La economía tocó fondo y el paro llegó a cifras exorbitadas. En las calles se producían numerosas reyertas y el gobierno de Weimar era de todo menos estable. Y lo que es más grave, no gozaba de la confianza del pueblo. Como es fácil de imaginar, tuvo grandes consecuencias en la vida cotidiana esta crisis, y este fue el caldo de cultivo perfecto para el auge de ideologías extremistas y de partidos reaccionarios, que a través del populismo consiguieron atraer las miradas de las masas. En especial, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el Partido Nazi. En pocos años pasé de ser un partido minoritario con presencia principalmente local, en Baviera concretamente, a llegar a hacerse con el control total de Alemania en unos pocos años. Este partido, que en la mayor parte de su existencia estuvo liderado por Adolf Hitler,
desarrolló algunas de las técnicas de propaganda más sofisticadas que se habían llevado a cabo hasta la fecha, y su gran protagonista, Joseph Goebbels, el que acabaría siendo el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich, el hombre que fue capaz de cautivar a todo un pueblo, que supo cómo acceder a los hogares de los alemanes y además consiguió controlar los marcos de pensamiento y de opinión de millones de personas durante años. Goebbels nació un 29 de octubre de 1897 en el seno de una familia católica alemana acomodada. Durante su infancia sufrió una poliomielitis que le marcaría para el resto de su vida. Le provocó una parálisis parcial en una pierna y, entre otras cosas, le impidió participar en la Primera Guerra Mundial. Su niñez y su adolescencia estuvieron marcadas por graves complejos que tenía dada de esta enfermedad y su cojera. De hecho, llegó a afirmar que él mismo se consideraba como un lobo solitario. Se refugió en los libros y de hecho fue el mejor de su promoción durante el bachiller. Tenía mucho interés por la historia, el arte, la literatura y en definitiva por todas las expresiones culturales. Se graduó en Filología Germánica en la Universidad de Heidelberg e intentó ser periodista, escritor, pero no consiguió cosechar demasiados éxitos. Además de las letras, también le interesaba la política. En un primer momento sintió cierta atracción por el movimiento marxista, probablemente derivado de su pensamiento anticapitalista, pero también asociaba los problemas de Alemania con una desmedida obsesión por el dinero, y en especial por el poder de los judíos sobre el capital. Una idea que no se sacaron los nazis de la manga, ni mucho menos, sino que ya existía en el sustrato cultural alemán del momento. El antisemitismo era algo que venía de largo. Pero enseguida se dio cuenta de que el comunismo no era su ideología, puesto que estaban a favor de la industrialización y se consideraban a sí mismos como internacionalistas, y él no estaba de acuerdo con ninguno de estos dos postulados, todo lo contrario. Él añoraba un pasado tradicional, anterior a la industrialización, una especie de nacionalismo romántico en el que se idolatraba el estilo de vida rural que los alemanes habían tenido desde siempre, las pequeñas granjas autosuficientes, las granjas familiares, la conexión con la tierra y con la naturaleza. A este movimiento se le conocía como el folk, y no fue un movimiento demasiado organizado, sino que fue más bien algo espontáneo que iba surgiendo fruto de este sentimiento de oposición a la revolución industrial. Por ejemplo, parecido al de William Morris en Gran Bretaña, de otra manera, pero tiene similitudes. Richard Wagner, por ejemplo, tuvo mucha influencia por este movimiento tradicionalista, y eso se puede ver en su obra, en la que a menudo se recurre al folclore germánico, como es el caso de El Anillo del Nibelungo o La Cabalgata de las Valquirias. Entonces apareció en su vida un partido que condensaba todos sus pensamientos y sus añoranzas, el partido que para este momento ya lideraba Adolf Hitler, pero que, como decíamos, era muy minoritario. No tardó en incorporarse a las filas del partido. En este momento, Hitler ya había pasado por la cárcel y el Mein Kampf ya estaba publicado, o sea que ya conocía las ideas de Adolf Hitler. Su primer reto fue conseguir la máxima notoriedad posible, ser conocidos en todo el país, y como es lógico, Berlín, siendo la capital política, sería la ciudad clave para extender las ideas del Mein Kampf. Para conseguir esa notoriedad comenzó a organizar mítines muy agresivos que solían acabar en episodios violentos, en reyertas, y que generalmente estas reyertas iban siempre enfocadas hacia homosexuales, comunistas o judíos, con estas reyertas lo que conseguían era su verdadero objetivo, ser noticia en los medios de comunicación. Básicamente lo que querían era publicidad gratuita, a toda costa. Además, propuso a los miembros del partido confeccionar unos uniformes caseros con los que ser fácilmente identificados y especialmente pensados para provocar el miedo. De ahí vienen los camisas pardas. La mayor parte del esfuerzo comunicativo se centraba en los enemigos de Alemania. El enemigo exterior, los países que impusieron el Tratado de Versalles, y el enemigo interior, los judíos. Otra de sus famosas acciones fue promover un boicot contra los negocios de judíos,
y envió a los camisas pardas para intimidar a los ciudadanos, intentando evitar que compren en estos negocios regentados por judíos. Utilizaba un mensaje muy simple, pero que calaba rápidamente entre la población. Los judíos son los culpables de la situación precaria que vive Alemania. Aun sabiendo que, por ejemplo, el crack del 29 afectó a la mayoría de países occidentales y que nada tenía que ver un judío con un pequeño negocio en una calle cualquiera de Berlín. Esta era la esencia de la propaganda nazi: miedo y odio. Goebbels se inspira en el mundo de la publicidad de Madison Avenue, la publicidad estadounidense, para hacer crecer el partido nazi en toda Alemania. Utilizó y copió las técnicas que aprendía de los estadounidenses y utilizaba todas las estrategias de marketing a su alcance para ensalzar a Adolf Hitler y transformar la imagen de provocador y agitador de masas que había conseguido hacia una figura que transmitiera mayor confianza, que transmitiera esperanza y sensación de recuperación, y hasta conseguir que fuera elegido como el nuevo canciller alemán, y lo consiguió. Una vez en el poder y con el objetivo de entrar en las instituciones por medios democráticos ya cumplido, el siguiente paso sería conseguir el poder total de la nación. Utiliza la propaganda para instalar en la mente de los alemanes una imagen de Hitler como una especie de mesías que había llegado para salvar al pueblo alemán de todos sus problemas, para devolver el honor y el estatus perdido. Estaban aprovechando la herida que aún estaba abierta del Tratado de Versalles en el orgullo de los alemanes. En este momento su objetivo pasa de convencer al pueblo a controlar sus pensamientos y sus opiniones, es decir, de seducir a adoctrinar. Solamente 4 semanas después de entrar en el poder fue incendiado el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán. Esto provocó un shock tremendo en la población. No se sabe a ciencia cierta si fueron los nazis los que incendiaron su propio parlamento, y de hecho es objeto de debate entre historiadores, pero la opción del autosabotaje es bastante plausible. En cualquier caso, esto les permitió acusar a los comunistas del KPD de haber provocado este incendio y de conspirar contra el gobierno. Fue la brecha que les permitió comenzar a ilegalizar partidos. Poco después se produjo la famosa quema de libros que se consideraban incorrectos, con la excusa de expulsar del pensamiento judío del círculo intelectual alemán. Y el siguiente movimiento de Goebbels fue fundar el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda, con un objetivo muy claro: el objetivo de instaurar un pensamiento único y conseguir el control total de todos los medios de comunicación. La prensa fue uno de los medios de comunicación más utilizados por los nazis. En un principio volcaron todos sus esfuerzos en ser noticia, como hemos comentado. Ya fueran noticias buenas o malas, lo importante es que se hablara de ellos. Al poco comenzaron a crear ya sus propios tabloides, como el periódico Der Angriff, que significa literalmente el ataque, y fue clave para llevar al partido al poder. Pero una vez en el gobierno, se dedicaron casi exclusivamente a controlar todos los medios de prensa escrita. Algunos medios se dejaban controlar, por así decirlo, aceptaban de forma voluntaria ser medios afines al gobierno de Hitler, mientras que otros periódicos que fueron mínimamente críticos eran cerrados inmediatamente y acusados de divulgar noticias falsas, de ser anti-alemanes o de ser directamente prensa judía, aunque no lo fueran. Tanto en estos medios de prensa escrita como en forma de carteles publicitarios, desde el Ministerio de Propaganda se llegaron a diseñar más de 10.000 piezas gráficas diferentes. Carteles, cuadros, viñetas satíricas, en general imágenes muy impactantes y descriptivas, con mensajes extremadamente simples, que por ejemplo podían focalizar el mensaje en ridiculizar y despersonificar a los judíos, ensalzar la raza aria como una raza superior, o también servían para difundir los valores de la sociedad según el ideal nazi, según su cosmovisión, cómo debían comportarse las personas, cómo debían ser las familias y, en general,
cómo debían entender la vida. Pero Goebbels opinaba que por encima del poder propagandístico de la prensa escrita existía otra forma de comunicar mucho más importante. Puedes conseguir transmitir muchas más emociones que a través de los artículos escritos, y este medio es la oratoria, el discurso. Es difícil pensar en Hitler sin que se nos vengan a la mente esos discursos multitudinarios. Y es que desde un principio, desde la fundación del partido, apostaron por la oratoria como uno de los grandes métodos de persuasión. Por ejemplo, los famosos discursos en cervecerías de los primeros años. Pero con la llegada de Hitler al poder, estos discursos tomaron otra dimensión. Ya no eran discursos explicando la visión del partido para una nueva Alemania, ni convenciendo a los ciudadanos de que debían elegirles en las urnas, sino que eran discursos de carácter ya más institucional, el líder dirigiéndose a su pueblo. Eran muestras de poder. Los discursos se convertían en esta época en básicamente algo muy similar a eventos místicos, como si de un ritual religioso se tratara. Tan importante como el discurso en sí mismo era la propia escenografía. Utilizaban la arquitectura, la simbología, el cómo colocaban a las personas, todo estaba minuciosamente diseñado. Plazas gigantescas con cientos de miles de personas y soldados uniformados saludando a su líder con una sincronía perfecta. Todo estaba diseñado para provocar emociones y despertar en las personas un sentimiento de pertenencia, de fuerza, de unidad. Pero a estos eventos podían acudir un número limitado de personas y Goebbels tenía la necesidad de comunicar a todo un país, personas de todos los pueblos y ciudades. Y es donde entran la radio y el cine, dos de los canales de comunicación que mejor se adaptaban al poder de la oratoria y en el caso del cine además sumaba ese poder de lo estético y lo simbólico. La industria cinematográfica estaba creciendo en todo el mundo y, como no, llegó también a Alemania. Goebbels se dio cuenta de la gran fuerza que tenía este medio y que en él podía condensar el poder de la narrativa tal y como lo hacía en la radio o en los discursos, pero con la fuerza de las imágenes. La gran figura en el aparato audiovisual del Ministerio de Propaganda fue Leni Riefenstahl, quien dirigió dos de las películas más icónicas del Tercer Reich: El triunfo de la voluntad, donde inmortalizó el Congreso del Partido Nacionalista de 1934 en Nuremberg, al que acudieron más de 700.000 militantes y simpatizantes, y uno de los eventos multitudinarios por excelencia, que todos tenemos en la mente como una imagen típica del nazismo, y esa es precisamente la clave. Consiguió que algo que sucedió en un momento concreto no solo perdurara en el tiempo y pudiera reproducirse por todas partes, sino que consiguió trascender y convertirse en una de las piezas propagandísticas más conocidas. También fue quien dirigió Olimpia, la película sobre los Juegos Olímpicos del año 36. Es recordada por la utilización de técnicas bastante novedosas y es reconocida por ser un gran paso hacia adelante en el cine moderno, y una de las primeras grabaciones de eventos deportivos, aunque en este caso también tuvo muchísimo peso el aspecto propagandístico. También se rodaron películas y documentales con temática antisemita, como El judío eterno, basado en el mito del judío errante y donde se ensalza a los hombres arios como auténticos trabajadores, patriotas que buscan el bien común, y en el otro lado los judíos, que son retratados como hombres ricos, pero que viven en situaciones insalubres, sucios, descuidados, sabiéndose además que podían pagar para vivir mejor, pero es un esfuerzo por transmitir que los judíos básicamente son unos tacaños y que solo piensan en el dinero, incluso que son capaces de vivir en un ambiente tan decadente teniendo recursos. El cine en este momento era un acto social y estas imágenes, que además se solían ver en grupo, estaban cuidadas al detalle, tenían una poderosa narrativa que calaban en la sociedad con una rapidez y una eficacia que asusta. El cine permitía crear piezas audiovisuales muy poderosas y difundir por todos los cines documentales sobre eventos o discursos a los que no todos podían acudir, pero que estas películas eran costosas y tenían unos tiempos largos de ejecución. Goebbels necesitaba una forma más ágil de comunicarse con la población, y este problema tenía una solución: la radio. La radio no era algo que se pudiera permitir todo el mundo, pero Goebbels sabía que con este pequeño aparato
podía introducirse en los hogares de millones de personas, que podían escuchar las voces del partido mientras hacían sus tareas diarias, cocinaban o cualquier otra actividad de su vida cotidiana. Por eso se propuso el objetivo de conseguir que en cada hogar de Alemania hubiera al menos una radio. Y de ahí nace la Volksempfänger, el receptor del pueblo. Una radio de muy bajo coste, subvencionada además por el gobierno y que repartieron por todo el territorio nacional de forma masiva. Algunos llegaron a llamarla el Goebbelsnauze, el hocico de Goebbels, que se metía en las casas y negocios de las personas como si se tratara de la voz de una conciencia. Todos los Volksempfänger fueron diseñados para captar solamente emisoras de radios locales, y de hecho escuchar cualquier emisora extranjera estaba castigado con pena de muerte. Además, también instalaron altavoces por las calles de las ciudades, en los edificios públicos, en escuelas y en otros muchos espacios, desde los que muy a menudo se escuchaban discursos y propaganda que además la población seguía con bastante atención. Albert Speer, el arquitecto predilecto de Hitler y ministro de Guerra y Armamento, dijo literalmente en los juicios de Nuremberg: la dictadura de Hitler difirió de la de todos sus predecesores en la historia en un punto fundamental. Su dictadura fue la primera que aprovechó completamente todos los medios técnicos para la dominación de su propio país. Mediante aparatos técnicos como la radio y el altavoz, 80 millones de personas fueron privadas del pensamiento independiente, y de ese modo fue posible sujetarlos a la voluntad de un solo hombre. Y llegó el momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se proponía invadir Polonia. La gran inversión que Hitler había hecho en un gran ejército debía ser amortizada, pero la gente no quería volver a una guerra. 2 millones de alemanes habían muerto en la Primera Guerra Mundial y estaba muy reciente, no tenían un especial interés en volver a un escenario semejante. Por eso Goebbels puso toda su maquinaria propagandística a trabajar para convencer al pueblo alemán de que la guerra era una buena opción. Hasta este momento Goebbels había utilizado diferentes estrategias comunicativas según el momento. En un primer lugar consiguió notoriedad para el partido promoviendo el odio. Después convirtió a Hitler en Führer ofreciendo esperanza. Y ahora les convencería de que la guerra era necesaria a través del miedo. Les convenció de que era un ataque preventivo. Inventó un enemigo y posteriormente una amenaza para el pueblo alemán. Su propaganda consistía en que Polonia se iba a aliar con Gran Bretaña, y además que era un país de judíos, que atacar Polonia no era un ataque, sino una mera defensa. Al principio de la guerra la población alemana estaba eufórica, los desfiles y la imagen de Alemania como una renovada potencia militar animaba la moral de la población, pero poco a poco las personas fueron dándose cuenta de la realidad de la guerra, y sobre todo de las atrocidades que se estaban produciendo en los guetos judíos y en los campos de concentración. A medida que avanza la guerra, Alemania comienza a perder batallas y la propaganda de Goebbels llega a perder algo de eficacia. Ya no podía seguir negando la evidencia de un holocausto y de una guerra que no tenía salida. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. El final de Goebbels es sobradamente conocido. En un búnker junto a Adolf Hitler y sus respectivas esposas, se suicidaron y no sin antes acabar con la vida de todos sus hijos. Esta fue la última de las locuras de un genio de la comunicación y de la persuasión. Una persona que supo leer a las masas y conducirlas hacia donde él y los suyos quisieron. Un gasto de talento y energía que solo trajeron muerte, sufrimiento y desolación en gran parte de Europa, pero peor aún, también para su propio pueblo, quienes sin saberlo y a través de sus votos habían elevado a un grupo de psicópatas a lo más alto y habían conseguido nada más y nada menos que desactivar el espíritu crítico de toda una nación. Antes de despedirnos queríamos agradecerte que hayas escuchado el programa completo.
Si te ha parecido entretenido y disfrutas con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y nos cuentes qué te ha parecido. Puedes encontrarnos en Twitter y Facebook con el usuario Somos Cráter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.